Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo encuentro de nuestro espacio que denominamos Conversatorios sobre Derechos. La idea de este espacio es justamente tratar de analizar, cuestionarnos y ver la forma de trabajar sobre aquellas dudas, aquellas cuestiones que tengamos ganas de saber, sobre todo por curiosidad quizás, como es este caso, que a lo mejor quizás tenemos temas que estamos atravesando a nivel familiar o a nivel de algunos conocidos y demás, que es sobre todo el derecho internacional privado, y que a lo mejor no conocemos cómo trabajar, dónde ir, dónde recurrir, qué se puede hacer, porque la verdad que es una disciplina poco conocida quizás para lo que es los medios públicos, la prensa, además. Entonces la idea sería hablar un poquito con Andrea Esparza, quien es especialista en esta materia. Ella es abogada, profesora de Derecho Internacional Privado, y en esta ocasión la invitamos para que sea parte de este espacio. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, acá tratando de aprender un poquito con vos sobre esto que nos vincula y quizás es transversal a la vida de muchos, pero muchas veces no sabemos ni siquiera cómo actuar y quizás hay muchas cosas para hacer y que no las hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la Sí. idea es sobre todo alertarnos sobre la posibilidad de tomar medidas previas, de quizá consultar antes de que estén los problemas, ¿no? Si te Sí, por parece, supuesto. podemos empezar a hablar del tema de adopción, que, bueno, sabemos que la adopción internacional hoy en día es bastante habitual ver familias quizá que adoptaron chicos en otros países, y quizá uno se cuestiona, bueno, ¿cómo hicieron? ¿Tendré la posibilidad yo de hacerlo? ¿Existe la adopción legal en Argentina para atraer niños del exterior? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué medidas hay que tomar? Así que si querés comentarnos un poquito qué pasa en materia de adopción internacional en nuestro país. Bueno, a ver, hay una regulación dentro del Código Civil y Comercial bastante similar a la que teníamos con el Código de Vélez, digamos, con el Código derogado. Eh, las personas que tienen deseos de adoptar a un niño que está domiciliado en el extranjero, personas digo que están domiciliadas en Argentina, pueden hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes, porque la única prohibición que tenemos a nuestro derecho es que personas domiciliadas en el extranjero puedan adoptar un niño domiciliado en nuestro país. Eso es lo único que está prohibido. Esto está prohibido porque se entiende que esto podría conllevar un tráfico de menores, porque no hay mecanismos que garanticen que a través de una adopción internacional se pueda traficar con niños. Pero sí se pueden adoptar niños que estén domiciliados en el extranjero. Ujú. Entonces, hay agencias que se ocupan de este tema. Las personas interesadas se contactan con la agencia que corresponda al país de donde quieren ellos, digamos, adoptar, cuyos niños quieren adoptar, y en cada caso concreto les van a decir cuáles son los requisitos. Muchos países piden un certificado de idoneidad que tiene que ser expedido por las autoridades judiciales, en este caso en Argentina, del país de origen de los adoptantes. Entonces, por ejemplo, Haití, que hay tantos casos con Haití, es uno de los países que solicita un certificado de idoneidad, que lo tiene que emitir la autoridad argentina. Bueno, hubieron muchos rechazos desde la justicia argentina a expedir este tipo de certificados, pero ahora otra vez están otorgándolos. En realidad es un certificado eh, que no tiene nada que ver con una cuestión de orden público internacional para nosotros, porque es una forma de cooperación internacional con un proceso judicial que se va a llevar a cabo en el extranjero. Hoy nuestro código habla, nuestro código civil y comercial tiene muchas normas procesales, y dentro de lo que es el derecho internacional privado tiene un capítulo, digamos, que se ocupa de la jurisdicción internacional y de las medidas cautelares y de otro tipo de
de cuestiones de cooperación internacional, donde dice que los jueces argentinos deben cooperar, no dice pueden, dice deben cooperar con los jueces extranjeros. Entonces, cuando un juez extranjero solicita un certificado de idoneidad, aunque no se lo pida, digamos, el juez haitiano al juez argentino, sino que el juez haitiano se lo pide al pretenso adoptante, no debería el juez argentino negarse a otorgar este certificado. Este O sea, certificado lo tiene que tramitar un juez, eso o sea, te iba a preguntar. lo ¿Cómo? tramita el abogado, O ¿sí? sea, Es una decir, persona interesada recurre a un abogado y el abogado hace este trámite ante la justicia argentina. ante la justicia. Que lo que se pide es lo mismo que uno tiene que acreditar en una adopción interna, ¿sí? Si trabaja, dónde, cuánto es lo que cobra, un informe socioambiental para saber dónde vive, cuáles son las comodidades que tiene en su domicilio, si tiene antecedentes penales, un informe psicológico, lo mismo que se pide para acreditar la idoneidad en una adopción interna, se pide para acreditar la idoneidad en una adopción internacional. Una vez que el juzgado argentino lo expide, después se apostilla, o sea, se legaliza el documento, si va a un país que también es parte de la Convención de la Haya sobre la apostilla, y si no se cumplen con las legalizaciones internas, habrá que retirarlo del juzgado, llevarlo al consulado, del consulado a Cancillería, y si no, si es por la postilla nada más, directo a Cancillería. Y ¿Y después cuánto la persona tiempo más o menos demora este trámite dentro de la justicia argentina? Lo habitual, digo. y demora unos cuantos meses. Acá, lamentablemente, la justicia suele demorar, ¿no? Entonces, entre que evalúan, digamos, que esto proceda, que después se designan a los peritos, que se lleva a cabo la pericia, ya sea socioambiental, la psicológica y demás, y no menos de 8 meses, no menos. Perfecto, perfecto. Es Sí. decir, que el trámite, a partir de que sale de Argentina esta especie de que está todo ok, como para que esta familia reciba un niño o una niña, llega al exterior y ahí qué pasa. Digamos, no es que va por exhorto, no es que el juez argentino lo manda al juez del estado donde se está tramitando la adopción, sino que el particular, digamos, el papá, la mamá, los padres adoptivos, se lo llevan, o se lo tramitan, digamos, se lo entregan a la agencia o lo llevan ellos personalmente al país donde está tramitando la adopción y después continúa el juicio de adopción en ese estado en donde está el niño. Claro, ¿Sí? Algunos países, depende, piden que los pretensos adoptantes estén 6 meses antes de otorgarles la adopción, porque quieren un periodo como de guarda, digamos, para ver cuál es el vínculo del niño con con los los padres, con los futuros padres. padres, sí, adoptivos. Otros, no sé, hay algunos países de África en donde con una semana de que estés ya te entregan el niño. Eso es bastante grave porque no hay ningún tipo de control del vínculo que se pueda generar entre el niño y el adulto. Pero en general, digamos, los países un poco más preocupados en que la adopción responda al interés del niño, piden un periodo previo de estadía, perdón, de los adoptantes en el país para ver cómo se genera el vínculo entre el niño y el adulto. Claro, sí, sí, sí. Bueno, una vez que la adopción se lleva adelante, digamos que hay una sentencia de adopción en el extranjero, los adultos y el niño vienen a la Argentina y entonces acá deberían pedir el exequatur, que es el reconocimiento de la sentencia extranjera. Nuestro código lo permite, lo habilita, dice que se debe reconocer toda sentencia de adopción otorgada en el extranjero cuando esta sentencia fue otorgada por el juez del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, o bien por el juez del domicilio del adoptante, que esto es novedoso porque no lo teníamos en el código anterior, esta posibilidad de que se otorguen ante el juez del domicilio del adoptante, pero en este caso se exige que esa sentencia sea susceptible de ser reconocida en el país del domicilio del adoptado.
¿Esto qué significa? Que supongamos, la adopción, el juicio de adopción se llevó adelante ante el juez del domicilio del adoptante. Entonces, el abogado argentino que va a llevar adelante el trámite del exequatur, lo que tiene que hacer es un análisis de la legislación del país del domicilio del adoptante, compararla con la legislación del país del domicilio del adoptado, ver qué grado de compatibilidad hay entre las dos, y si hay grado de compatibilidad, demostrarle al juez argentino que esa sentencia que dictó el juez del país del domicilio del adoptante sería reconocida también en el país del domicilio del adoptado. Claro. Entonces, de esa manera, el juez puede reconocerla. Y siempre el derecho que se va a aplicar es el del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción. Si se cumplen estos requisitos, no hay ningún inconveniente en el reconocimiento, y mismo en el reconocimiento, si si la adopción que se otorgó en el extranjero era simple, se puede pedir la conversión en adopción plena, siempre que se reúnan los requisitos de nuestro código para una adopción plena, siempre que presten consentimiento adoptado y adoptante. Entonces, si el adoptado fuera menor de edad, el consentimiento lo prestará el Ministerio Público, ¿sí? El asesor de menores o el defensor de menores en el ámbito de capital. Pero se puede pedir todo en el mismo proceso de exequatur. No es que necesito primero tener el reconocimiento de la sentencia y después iniciar otro trámite aparte para pedir la conversión. Puedo hacerlo todo en el mismo proceso. Perfecto, perfecto. Y una vez que está, digamos, reconocido, se inscribe en el registro y no hay mayor inconveniente. ¿Y hay un tipo de control posterior de parte del No, país? No. no, ese es uno de los temas. Ujú. A ver, una de las convenciones en materia de adopción internacional que mayor países ratificantes tiene es la Convención de La Haya de 1993, que es una convención sobre cooperación en materia de adopción internacional de menores, de la que Argentina no es parte. Argentina no ratificó ninguna convención internacional en materia de adopción internacional por esta cuestión que digo de que hizo reserva al artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, diciendo que no iba a aceptar que niños domiciliados en nuestro país sean adoptados por personas domiciliadas en el extranjero, salvo lo que dice nuestro código de que el extranjero en nuestro país tenga una residencia previa de 5 años acreditada, ¿no? Claro. Para poder recién iniciar los trámites. Pero esa convención que Argentina no la ratificó, entre otras cosas, además de esta postura de la cuestión del tráfico, del posible tráfico de niños a través de la adopción, porque es una convención que no acepta reservas, es una convención que permite que intervengan autoridades administrativas, cosa que Argentina no admite en una adopción, solamente puede intervenir un juez, y porque en realidad tampoco prevé un control post adopción. Este es uno de los problemas, digamos, que se encuentran en materia de adopción internacional. Que una vez que el niño ingresa al país del domicilio del adoptante, ya no hay control desde el país del domicilio del adoptado, digamos, del niño. Claro, claro. Hace unos años había surgido un caso de una mujer de Estados Unidos que había adoptado a un nene ruso, y salió en los canales de televisión lo que esta mujer hizo, que fue al aeropuerto, lo subió el niño al avión y lo mandó de vuelta a Rusia porque decía que el chiquito era muy caprichoso y ella no lo aguantaba. No había habido ningún tipo de control, una cosa de locos, ¿no? O sea, terrible, pero bueno, fue lo que hizo y salió, me acuerdo, en los noticieros, ¿no? Lo que esta mujer había hecho y el cuestionamiento a las adopciones internacionales en el sentido de la falta de control post adopción. Claro, es la buena fe de que de ambos países y de que los padres Bueno, que reciben a ese menor, ¿no? La verdad que es un problema. exactamente. Sí, Bueno, sí, 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 sí. Andrea, si querés, pasamos al otro tema que teníamos previsto, que era hablar sobre todo el tema de matrimonio y divorcio internacional, ¿no? O sea, sabemos que nosotros podemos ir y casarnos en otro país y no tendría que haber inconveniente. Ahora, ¿qué Ujú. pasa con ese matrimonio en el caso de querer después disolverlo? ¿Desde dónde tengo que actuar? ¿Cómo hacer? ¿Qué medidas tomar?
y eso sería bueno como conversar un poquito acerca de justamente, ¿no? Este típico que, bueno, voy, me caso vía México y después, ¿qué pasa? Desde Argentina, ¿cómo procedo para en el caso de querer disolver ese matrimonio, ¿no? Perfecto. Bueno, una de las cosas que quiero aclarar antes de empezar, que parece súper obvio, pero que a veces no lo es tanto para la gente, digo, si una persona está casada en un país con alguien y después viaja a otro país y se casa en ese otro país con otra persona, está cometiendo una bigamia, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, digo esto porque hay gente que cree que si se casó en un país con una persona y se va al otro país y se casa con otra persona, no pasa nada, digamos, no hay consecuencia para este tipo de actos. Y la realidad es que sí hay consecuencias, porque el segundo matrimonio va a ser ineficaz en el país donde se celebró el primer matrimonio. Eh, Digo esto porque el otro día justo me hicieron una consulta de una mujer que me llama porque tiene problemas con su marido, supuestamente su marido. Ella se casó en Paraguay, ella es paraguaya y el señor es argentino, se casan en Paraguay. Eh, y ahora viven en Argentina. Pero resulta que el señor está casado en Argentina con otra persona, un casamiento Posterior. celebrado antes, claro, Antes. anterior, no disuelto. Entonces ella me dice, yo me quiero divorciar porque nos estamos llevando muy mal. Le digo, pero lamentablemente no te podés divorciar porque tu matrimonio acá no tiene ningún tipo de efectos, porque él tiene un impedimento de ligamen, o sea, tenía un impedimento de ligamen al momento de casarse con vos en Paraguay. Entonces, no hay posibilidades de divorciarse porque no existe, digamos, no tiene efectos, no es que no existe. El acto jurídico existió en Paraguay, pero acá no tiene ningún tipo de efectos. Claro, el Bueno, tema es como es a dónde genera efecto ese matrimonio. solamente Mm. En Paraguay o en cualquier otro país donde ellos fueran sin avisar que el señor está casado en Argentina también, ¿sí? Entonces, como estos hay montones de casos. Yendo a la cuestión esta del divorcio, eh, tengo justamente un caso, no es exactamente igual a este, pero de un divorcio que estoy tramitando, bueno, estaba tramitando antes de este parate que tenemos en la justicia, que seguiremos tramitando, si Dios quiere, cuando se reanude la actividad, de un matrimonio de dos personas argentinas que se casan en Estados Unidos. Entonces, allá nacen dos nenes, no están unos cuantos años viviendo en Estados Unidos, viajan a la Argentina para establecerse acá y se separan. El señor se casa en Argentina con otra chica, pero no disolvió su vínculo con la primera esposa, por más que estén casados en Estados Unidos. Entonces él cree, hasta ahora, que no hacía falta divorciarse para poder casarse en Argentina con otra persona, porque acá en Argentina él era soltero antes de casarse, Claro, porque con la segunda. antes de casarte, ¿qué te piden? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, decir que sos soltero y ya está. Tal cual. No hay Si ninguna él inscripción omite decir previa. que se casó en Estados Unidos, claro que acá es soltero, Ujú. porque en el registro no figura como casado. Bueno, la cuestión es que entonces, cuando vos te casas en el extranjero y después venís a vivir a la Argentina, si vienen los dos juntos y uno se quiere divorciar, como en este caso que acabo de contar, no hay ningún problema porque juez competente para entender en el juicio de divorcio es el del último domicilio conyugal efectivo, es decir, donde vivían juntos, o el del domicilio del demandado, o el de la residencia habitual del demandado. Hay una diferencia entre domicilio y residencia habitual que establece hoy nuestro Código Civil y Comercial, y es que el domicilio es el lugar donde la persona se encuentra con ánimos de permanecer, y la residencia habitual es el lugar donde la persona se encuentra por un tiempo prolongado, pero lo que falta es la intención de quedarse a vivir ahí. En este caso concreto,
que cuento de estas dos personas que se casaron en Estados Unidos y se vinieron a vivir acá, no hay ningún problema porque fue último domicilio conyugal en Argentina y además el domicilio del demandado está acá. Claro. Entonces, la jurisdicción está clarísima en Argentina. Eh, si supongamos que la señora hubiese venido a vivir a Argentina y el marido se queda viviendo en Estados Unidos, ahí la cosa se complica, porque son estas tres opciones que acabo de decir las que nos indican la jurisdicción, ¿sí? Último domicilio conyugal efectivo, que en este caso no sería, porque si vivían juntos en Estados Unidos antes de que ella se viniera para acá, en principio el juez competente sería el de allá. Domicilio del demandado, tampoco lo tendríamos acá porque es ella la que se quiere divorciar, ni la residencia habitual del demandado. Sin embargo, más allá de que estas son las tres jurisdicciones que tenemos previstas en el código, hay algún fallo que sostiene que como estos son, digamos, cuando hay más de un juez competente, los llamamos en el derecho internacional privado jurisdicción concurrente. La jurisdicción concurrente significa que yo tengo la opción de elegir entre un juez u otro, y no hay cuestiones de orden público internacional involucradas. Cuando la jurisdicción es exclusiva, que en nuestro código están detallados los casos en que corresponde la jurisdicción exclusiva del juez argentino, ahí ya no hay forma de que ningún otro juez intervenga en ese tipo de cuestiones, porque hay invasión de lo que nosotros llamamos orden público internacional. En el caso del divorcio, como no hay cuestiones de orden público en materia de jurisdicción, nada obstaría a que la mujer, en este ejemplo que estaba dando, iniciara la acción judicial en la Argentina, sosteniendo, por ejemplo, la imposibilidad de solventar los gastos de un proceso judicial en Estados Unidos. Y el juez argentino podría asumir jurisdicción. Hay algo de lo que uno también puede echar mano, que se llama foro de necesidad, que hoy está previsto en nuestro código, está regulado, hasta el código de Vélez era simplemente una construcción pretoriana, es decir, jurisprudencial, que me vino bien a mí en un caso también de divorcio anterior al código, que lo comento para que vean cómo se puede utilizar la figura. Y era una chica que se casó acá en Argentina con un extranjero y que a los 2, 3 días de haberse casado se van a vivir a Holanda. Entonces, están juntos en Holanda durante 11 meses, pasan cosas en Holanda que hacen que ella decida volverse a la Argentina. Una de las cosas que pasan es que la llama una mujer a ella por teléfono y le dice que está casada con este señor en Estados Unidos. Esto de casamientos en diferentes países con diferentes personas es bastante habitual. Entonces, bueno, la chica se vuelve a la Argentina y él se queda allá en Holanda. Y después ella pierde todo contacto, no tuvieron hijos en común, por suerte. Bueno, entonces ella llega a la Argentina y le inicia a él un juicio por bigamia en aquel momento, pero no lo puede probar porque no sabía en qué estado de Estados Unidos estaban casados. Pasan los años, ella sigue casada porque estaban, o sea, el matrimonio registrado acá en nuestro registro civil, y ella quería adoptar a un niño, pero quería hacerlo sola, porque de hecho estaba sola. Entonces me viene a consultar porque se quiere divorciar. Y le digo, mira, en principio nosotros no podemos hacer nada, en principio porque el último domicilio conyugal estuvo en Holanda y el domicilio del demandado ya no sabemos a dónde está porque ella no sabía si seguía viviendo en Holanda o dónde. Bueno, entonces se me ocurre averiguar, o sea, investigar en realidad, qué decía la legislación holandesa respecto del juez competente. Y da la casualidad que la legislación holandesa establecía que el juez competente era el del lugar de celebración del matrimonio, o sea, el juez argentino. Entonces yo me encontraba con que desde nuestra legislación teníamos una disposición que decía que el juez competente era el del último domicilio conyugal, el holandés, que era el único que sabíamos dónde estaba. Pero la legislación holandesa decía que no, que en realidad correspondía a la jurisdicción argentina por ser la del lugar de celebración del matrimonio. Quiere decir que ninguno de los dos jueces iban a asumir jurisdicción en el caso, ni el juez argentino ni el juez holandés. Acá
era clarísima la denegación de justicia que se presentaba para esta chica. Entonces, como en ese momento ya teníamos jurisprudencia que había aceptado el foro de necesidad, se lo planteé al juez, le probé que que el derecho holandés establecía como juez competente el argentino, y por lo tanto no se podía divorciar ni acá ni allá, y el juez argentino abrió jurisdicción, aceptó la jurisdicción, porque para el foro de necesidad se necesita que haya denegación de justicia, que el caso presente vínculos estrechos con la Argentina, que en este caso lo presentaba porque con estaban ella. casados acá. Además de la nacionalidad, que no es relevante, pero en algunos casos sí, como en estos del foro de necesidad, y se le garantiza al demandado el derecho de defensa en juicio, porque no es que ella inició el juicio de divorcio y él no se enteró, sino que tuvimos que ver dónde él estaba viviendo para notificarlo por exhorto, para que después el proceso judicial siguiera y se terminó divorciando. Entonces, si bien en materia de jurisdicción tenemos estas tres posibilidades, podemos hacer uso del foro de necesidad y de demostrarle al juez que no hay forma de iniciarlo en otro estado, o que habiendo forma hay una imposibilidad de tipo económico, porque para mucha gente divorciarse en Europa o, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es otra moneda y es otro el precio, el costo, digamos, eh, implicaría no poder divorciarse nunca. Entonces, puede el juez asumir jurisdicción sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? Lo que siempre tiene que tener en claro la gente que se casa en el extranjero y que después decide venir a vivir a la Argentina, es que su acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los hijos, si es que tienen hijos, tienen que venir apostilladas o legalizadas desde el país de origen del documento. Porque una vez que están en Argentina, no pueden ir a la embajada o al consulado de ese país a pedir que se lo apostillen o legalicen, porque no es un trámite que haga el consulado ni la embajada. Tiene que venir legalizado desde el país de origen, ¿sí? Y después acá, si no está traducido, se puede mandar a traducir por un traductor público. Y con eso uno puede iniciar el proceso judicial sin ningún tipo de problemas. Perfecto. Es decir, que como para establecer algún tipo de criterio y decir, bueno, cuál sería a la hora de tener un matrimonio celebrado en el extranjero, la posibilidad de disolver el vínculo, bueno, todos estos criterios que vos acabas de mencionar, pero que bueno, que la posibilidad está, siempre hay que recurrir a alguien que esté al tanto de estos temas. Como vos decías, esta chica al principio parecía que no, pero después finalmente pudo Se lograr puede disolver el negociar. vínculo, así que es importante. Exacto. Y bueno, también otra medida es tener en cuenta que la persona no esté casada antes de Sí, sí, contraer claro, matrimonio, claro. porque parece que es complicado después disolverlo. Sí, 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 tal cual, tal cual. A ver, el tema es, bueno, yo ahora me referí específicamente a la cuestión del divorcio, ¿no? Pero después esto conlleva además los efectos, ¿no? Patrimoniales. Entonces también hay que tener en cuenta la cuestión patrimonial. ¿Por qué? Porque uno se casó en el extranjero. Si se casó en el extranjero, es muy probable que hayan fijado primer domicilio conyugal en el país donde se celebró el matrimonio. En el caso de esta chica de Holanda, fue una excepción, que se casaron acá y a los 3 días se fueron a vivir a Holanda, con lo cual el primer domicilio conyugal no fue a Argentina, sino fue a Holanda. Pero en general, la gente que se casa en un país es porque se va a quedar a vivir en ese país. Entonces ahí estaría su primer domicilio conyugal. Y remarco lo del primer domicilio conyugal porque a los efectos del régimen de bienes dentro del matrimonio, la ley que resulta aplicable es la del primer domicilio conyugal. Es decir, yo puedo divorciarme en Argentina habiéndome casado en el extranjero, pero si yo tengo bienes y no hicimos ningún convenio nupcial en materia de bienes del matrimonio, el derecho que se va a aplicar no es el derecho argentino, sino el derecho del primer domicilio conyugal. Si se celebró un convenio nupcial en el extranjero, eh, prenupcial, también se aplica la ley del primer domicilio conyugal.
Y si en cambio se celebró un convenio postnupcial, o sea, después de celebrado el matrimonio, la ley que se va a aplicar es la del domicilio del matrimonio al momento de celebrar el convenio. Ahora, supongamos que este matrimonio que se celebró en el extranjero y que celebró un convenio nupcial pre o postnupcial en el extranjero, después se traslada a la Argentina y se instala acá. Ellos podrían, de común acuerdo y a través de un instrumento público, modificar ese convenio y decir que ahora quieren sujetarse a el derecho argentino en materia de régimen patrimonial matrimonial. Esto lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas, siempre y cuando no afecten derechos de terceros, es decir, que ellos no estén intentando modificar su régimen patrimonial para perjudicar a un tercero, ¿sí? Perfecto, No sé perfecto. si se entiende. Sí, 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 está clarísimo. Si querés avanzamos con el próximo tema. Creo que sabemos que estamos hablando, es una breve introducción que hacemos a cada uno de estos temas, que hay muchísimo por decir, pero la idea es Sí. justamente avanzar en grandes rasgos a lo que es la introducción a cada tema. Eh, pero bueno, hay casos que en realidad suceden con la sustracción de menores, es decir, bueno, estas parejas que a lo mejor tienen autorización de alguno de los progenitores para salir del país con un retorno, con un plazo, con algo que lo determine, pero que quizá nunca vuelve. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos en el lugar del progenitor que está esperando que regresen y que nunca vuelven? Entonces, ¿hay alguna medida para tomar? ¿Qué hacer? También si tenemos ciertas sospechas sobre que a lo mejor hay algunas cuestiones que me hacen dudar sobre la actitud de este padre o madre que tiene quizá esa autorización para trasladarse al exterior. ¿Cómo puedo protegerme? ¿Hay alguna medida desde el punto de vista internacional como para evitar esa sustracción? Así que está bueno como hacer una breve introducción a este tema también, que creo que es trascendental en lo que hace al derecho internacional privado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, a ver, eh, vamos a empezar por la prevención, ¿sí? Que es lo último que me preguntaste. Si yo en algún momento le otorgué a mi pareja, a mi marido, mi mujer, eh, un permiso de viaje o nos lo dimos en forma mutua, porque en general son mutuos los permisos de viaje, y ese permiso de viaje es un permiso de viaje abierto hasta la mayoría de edad del niño, y yo tengo serias sospechas de que lo pueda usar para irse porque por comentarios, por lo que fuera, porque hay una posibilidad de cambio del trabajo o lo que sea que me haga sospechar que puede trasladar a mi hijo fuera del país. Bueno, lo que hay que hacer es inmediatamente revocar el permiso de viaje. Se revoca en migraciones, ¿sí? Y con esto ya no podría legalmente salir. Esto no significa que tengo asegurado que no se lo va a llevar, porque si la intención es eh, irse sí o sí con el niño, lamentablemente hay muchos lugares de la Argentina por los cuales se puede salir sin que haya ningún tipo de control migratorio. Eh, Legalmente, entonces, por un lado yo puedo revocar el permiso de viaje e iniciar, si quisiera, una medida cautelar de prohibición de salida del país, donde yo debería demostrar ahí cuáles son las sospechas más, a ver, con Sí, testigos más que sepan, evidentes. con algo, con evidencia, ¿no? No solamente una sospecha, sino algo que pueda probarle al juez eh, que realmente hay un peligro en la demora si no se toma la medida. Si el juez me concede la medida de prohibición de salida del país, se va a notificar después a la Secretaría de Seguridad Interior para que a través de ellos notifiquen a migraciones, notifiquen a la Policía Aeroportuaria, a la Policía Federal, ¿sí? A Prefectura, de que tal niño no puede salir de la Argentina. La realidad es que aún, vuelvo a decir, con una medida cautelar de prohibición de salida del país,
el niño puede llegar a salir del país en forma ilegal, lo que voy a tener yo es una herramienta más al momento de pedir la restitución internacional. Digo, más a favor, porque si yo tenía una prohibición de salida del país, es clarísima la ilegalidad del traslado. Si el niño ya fue trasladado, porque supongamos, yo no sospechaba de que la idea del padre o de la madre era, si se iba supuestamente de vacaciones, quedarse en el otro país, que suele pasar, digamos. Hay muchas retenciones, esto se llama retención ilícita, cuando salen del país con la autorización por un tiempo determinado y después no vuelven. Si yo no sospechaba de esto y se fueron con un permiso de viaje también abierto hasta los 18, tengo que inmediatamente ir, si yo no tengo prueba de la fecha en que tenían que volver, porque muchas veces es algo que se habla, ¿sí? Bueno, me voy de vacaciones por 20 días, por un mes, vuelvo en tal fecha, pero no está escrito en ningún lado. No tengo los pasajes, porque obviamente los pasajes lo tiene el otro. Entonces, si yo no tengo forma de probar en qué fecha la otra persona tenía que volver, lo que tengo que hacer inmediatamente es ir a revocar el permiso de viaje a migraciones. Entonces, inmediatamente después de eso, ¿Y ese trámite yo cómo tengo, es? Para, es digo, personal, ujú. vas a migraciones y decís que vas a revocar el permiso de viaje, que vos le otorgaste a tal persona en tal fecha. Y entonces en migraciones te dan un documento que dice eso, justamente revocación de permiso de viaje, y este documento vos lo utilizás después para pedir la restitución internacional. ¿Por qué? Porque Argentina sí tiene en materia de restitución internacional 3 convenciones ratificadas. Una es la Convención de la Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que es la que más países, partes tiene. Después está la Convención Interamericana de 1989 sobre restitución internacional de menores, que también tiene bastante cantidad de países ratificantes, y hay muchos que son ratificantes de la Haya y de esta. Y después hay un convenio bilateral con Uruguay, que es del año 81, que si bien en este momento casi no se aplica, porque Uruguay y Argentina son parte de las 3 convenciones y la que más se aplica es la Haya, nada impide que se aplique después el convenio en un caso concreto. En el caso de la Haya y de la Convención Interamericana, uno de los, digamos, el trámite se hace a través de Cancillería, que es nuestra autoridad central. En el caso del convenio bilateral, la autoridad central es el Ministerio de Justicia. Entonces, si a mi hijo el padre se lo llevó fuera del país con mi autorización, porque se iban de vacaciones, y no lo trajo de vuelta en la fecha que habíamos pactado, yo tengo la posibilidad de iniciar el pedido de restitución internacional. Para esto, la autoridad central, que vuelvo a decir es nuestra Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene un formulario que uno debe llenar, y dentro de ese formulario lo que te piden es los datos de la persona que lo tiene retenido. Cuando hablo de datos me refiero a todo, al nombre completo, el DNI, el número de pasaporte, la nacionalidad, la altura, cuánto pesa, qué color de ojos tiene, qué color de pelo tiene, si tiene alguna seña particular. Lo mismo del niño o de los niños. eh, Después, dónde puede ser que esté viviendo, si se fue a un país en el que tiene familiares, hay que dar los datos de todos los familiares, porque muchas veces las personas que cometen una sustracción de menores, lo que hacen es desplazarse dentro de ese otro país para que no lo puedan ubicar. Entonces hay que tratar de dar la mayor cantidad de datos posibles para que lo localicen dentro de aquel país. Y dentro de los papeles, dentro de la documentación que me piden, está, por supuesto, acreditar el vínculo con las partidas de nacimiento, si estoy casado con la partida de matrimonio, si hay alguna sentencia en donde se haya eh, pactado lo que es el cuidado personal del niño, o el régimen de comunicación.
no alimentos porque no tiene nada que ver, estoy hablando específicamente de la cuestión de la custodia, hay que acompañar la sentencia, y también me piden que acompañe la revocación del permiso de viaje, por eso es muy importante. Si yo tuviera documentación que acredita que tenían que volver en tal fecha, porque muchas También. veces se van de vacaciones con una autorización judicial. Quizás no hubo un acuerdo, yo no le otorgué el permiso de viaje porque no quería, pero se inició una acción judicial, una autorización de viaje, y el juez le otorgó el permiso de viaje. Entonces ahí sí, cuando es judicial, siempre se establece la fecha de salida y la fecha de retorno, pero puede pasar que tampoco regrese vencida la fecha. Entonces, si yo tengo una fecha posible de probar, no hace falta que revoque el permiso de viaje. Lo hago solamente cuando no tengo fecha para acreditar de regreso. Porque es importante lo de poder probar la fecha, porque desde que se produce la retención se cuenta el plazo del año, porque yo tengo un plazo de un año para iniciar el pedido de restitución. Desde que se produjo la retención, y si no fue por retención, sino que lo que hubo fue un traslado ilícito, es decir, que sin mi autorización o sin la autorización judicial se lo llevaron fuera del país, el plazo del año se cuenta desde que se conoce dónde está el niño. Entonces, no significa que pasado el año yo no lo pueda pedir. Lo que pasa es que pasado el año se presume que el chico pudo haberse integrado al nuevo lugar. Entonces, queda supeditado digamos, la restitución a que se acredite que el chico no se integró al nuevo lugar, ¿sí? La idea siempre es que estos procesos sean rápidos, y lo rápido también implica que yo me mueva rápido. Si yo sé que hay una retención ilícita, no puedo dejar pasar el tiempo. Tengo que iniciar la acción de restitución inmediatamente. Puedo hacerlo, como dije, a través de la autoridad central, con este formulario que acabo de decir, o puedo directamente iniciar el proceso judicial en el país donde está el niño sustraído. De las dos formas, lo más rápido siempre es, o lo mejor pareciera ser que es hacerlo primero a través de la autoridad central, porque esto me avala el pedido, porque la autoridad central va a estar en contacto con la autoridad central del estado donde está el niño sustraído para presionar, digamos, si se demora mucho el proceso en el extranjero. Sí es real que son procesos largos. Claro. Depende de cada país también. Por ejemplo, si hubiera una sustracción con Uruguay, ahí la cosa es mucho más favorable porque Uruguay tiene una ley de procedimiento específica para la restitución internacional de menores, en donde en un plazo máximo de 3 meses tienen resuelta la restitución, porque tienen un procedimiento que es oral, tienen tribunales especializados en restitución internacional de menores, con lo cual el trámite es rápido y se cumple con lo que esperan las convenciones, que es la pronta restitución del menor a su lugar de residencia habitual. Hay otros países, tengo un caso ahora con Colombia, que justo hace un ratito mi cliente me avisó, hace 2 años que la mujer se fue con el nene a Colombia, supuestamente por una semana a visitar a su familia. Habitualmente se iba, tenían un permiso de viaje abierto, se iba y volvía. Pero bueno, no volvió. Inmediatamente nosotros, ella no volvió, iniciamos el pedido de restitución, él revocó el permiso de viaje, iniciamos el pedido de restitución, pero lamentablemente la autoridad central colombiana tardó un año para pasarlo al juez, y recién ahora están teniendo las primeras audiencias. Entonces hoy me decía, me fue mal en la audiencia que tuvo la semana pasada, porque la jueza dice, considera que el nene ya se adaptó. Le digo, ¿y cómo no se va a adaptar si hace 2 años que está en Colombia? O sea, el tiempo que se tomaron para resolver el caso fue claramente en detrimento de los derechos del papá y del niño, que es obvio que se iba a adaptar porque ya está yendo al colegio, porque lo único que recibe además es la información de la mamá, ¿no? Que también retasea el vínculo con el papá, que suele pasar habitualmente en estos casos, digamos, el sustractor siempre
limita el contacto del niño con el otro, claro. porque es la forma que tiene para poder eh, convencerlo de que lo mejor que le puede pasar es quedarse en ese nuevo país. Ahora, Eh, sí, no, decir, como para decir las medidas para tomar previa a, o sea, en caso de sospecha de una eh, probable una posible sustracción, sustracción. sería la revocatoria del permiso que se puede Si es hacer que hay directamente. permiso de viaje, Sí, claro, porque quizás no hay permiso de viaje. Quizás yo sospecho de que se puede llevar a mi hijo fuera del país, pero nunca yo le otorgué un permiso de viaje. Quizás porque me lo preguntó, me pidió un permiso de viaje y yo no se lo quiero dar porque tengo sospechas de que lo puede, digamos, retener en el otro país. Entonces, ante esa sospecha, directamente no le hago un permiso de viaje, con lo cual no tengo nada que revocar. En ese caso, lo que tengo que hacer es pedir una medida cautelar de prohibición de salida del país y y eso demostrarle al juez por lo qué tenés que yo hacer sospecho, en un juzgado exacto, con un abogado o sea, solicitar una medida cautelar. un trámite judicial, claro, tal cual. Ese es un trámite judicial que requiere obviamente de un abogado que inicie la cautelar y pueda probar eh, cuáles son las sospechas de que el niño se quede en otro país para que el juez me ordene esta prohibición de salida del país. Y si lo que hice fue otorgarle un permiso de viaje, sí o sí lo primero que tengo que hacer es revocarlo, sí, sin dudas. Perfecto. Y además pedirle al juez esta prohibición de salida del país para tener mayor garantía, digamos, de que no va a salir. Vuelvo a repetir que no es 100% la garantía, porque quien está empecinado en llevarse a su hijo fuera del país y no le importa nada, no duda en cometer, digamos, ilegalidades, ¿no? Al momento de trasladarlo. Pero Entiendo. fuera de eso, la medida cautelar y la revocación del permiso de viaje son elementos que me van a servir al momento de pedir la restitución internacional como prueba de la ilegalidad del traslado o de la retención. Claro. Y una vez que está cometido el hecho ilícito, cuanto antes actuemos, mejor, porque pasado un año Sí. hay un riesgo que las autoridades del otro país, el Poder Judicial, el juez, Digan que lo el que tipo se nos adaptó. digan, ya se adaptó. O sea, cuanto antes Y sí, además hay que hacerlo rápido porque justamente las convenciones estas que yo comenté dicen que, digamos, como el objetivo es la pronta restitución del niño a su país de residencia habitual, eh, la mayor celeridad en el inicio hace que más rápido también se pueda llegar a resolver. Y es lo que además va a tomar en cuenta el juez. Si yo actúe rápido es porque realmente mi deseo es que mi hijo vuelva a mi país, ¿no? exacto. Si yo tardé meses en iniciar, bueno, ahí algo estuvo pasando en el medio que hizo que yo no actuara. ¿Sí? Una cosa importante a tener en cuenta es que estas convenciones, la Haya y la Convención Interamericana, se aplican hasta los 16 años. Y Quiere después, decir que si tengo un chico de 16, no puedo pedir la restitución por ninguno de estos convenios. ujú, En el y caso del convenio bilateral con Uruguay, este se aplica hasta los 18. Entonces, si es un caso con Uruguay, tengo más margen, digamos, claro. ¿no? O sea, si son menores de 16 años, que superan los 16 años, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la medida a tomar? Podemos No hay pedir, restitución, no, o sea, sí, 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 puede ajá, haber, ¿por qué? Porque hasta la entrada en vigencia del nuevo código, el código de Vélez no decía nada, lo único que teníamos eran estas convenciones que acabo de mencionar. Pero el Código Civil y Comercial ahora también tiene un artículo que se refiere a la restitución internacional y que se aplica, por supuesto, a aquellos casos en los que la convención no aplica, porque el país a donde se llevaron a mi hijo no es parte, o porque se superó la edad de 16 años, entonces tampoco aplican los convenios. Y ese artículo dice que el juez argentino debe aplicar los principios de los tratados, ¿sí? Pero puede pedirse la restitución internacional desde Argentina sin ningún tipo de problemas, aplicando los principios que tienen que ver con el interés superior del niño, la pronta restitución, las causales para oponerse a un pedido de restitución,
el retorno seguro del niño y demás, pero lo puedo hacer, lo que pasa que voy a depender de la buena voluntad del otro Estado, porque al no tener un tratado que me vincule, el otro Estado no tiene obligación de restituir, Claro, ¿sí? lo puedo trabajar acá con un juez porque el Código Civil lo dice y Sí, demás, pero hay que por ver qué supuesto. aceptación tiene en otro país. Exacto. Sí, sí, Exactamente, sí, sí. porque yo ahí voy a tener que notificarlo por exhorto Claro. a la persona que tiene sustraída al niño y, y va a tener la posibilidad de defensa. Entonces hay que ver en ese caso, eh, a ver, si yo pido, yo tengo que notificar por exhorto y viene y se defiende, ¿sí? A través de un abogado, porque la persona demandada en el extranjero no puede poner un abogado en el extranjero, tiene que designar un abogado en Argentina para que lo represente. Mientras tanto, el niño se queda en el país extranjero. El proceso acá va a seguir con un apoderado, un abogado apoderado del demandado, digamos, o demandada, quien sea. Entonces, supongamos que el juez llega a la convicción de que debe ordenar la restitución internacional. Esa restitución internacional, yo tengo una sentencia, a veces depende del tipo puedo no tener un tratado específico de restitución, pero sí tener tratados de cooperación internacional con otro Estado. Entonces, puede ser que esta sentencia argentina se maneje a través de un exhorto internacional donde el juez argentino le pide al juez extranjero que inmediatamente restituya, o puede que se necesite de un exequatur, o sea, de un reconocimiento de esta sentencia en el extranjero. Y ahí va a depender, como digo, de que el juez extranjero considere que debe reconocer la sentencia y ordenar a este adulto que tiene sustraído a su hijo que lo restituya a la Argentina. Yo tuve un caso de donde tramitó por exhorto una jueza argentina, en ese caso los chicos tenían menos de 16 y se aplicaba la Convención de la Haya y la Interamericana, las dos porque era con México el caso. Y la jueza argentina, los niños fueron sustraídos por la mamá los trasladó, el papá había pedido acá en Argentina una prohibición de salida del país. La jueza se la dio y estaban todos notificados, digamos, de que no podían salir estos chicos del país. Sin embargo, la mamá, en forma ilícita, en forma ilegal, los sacó por la frontera Misiones-Paraguay, para un lugar, en Misiones, digamos, se puede uno cruzar con un, Sí, de hecho, cruzaron así, caminando. con un Sí, sí. cruzaron para Paraguay y ya está, y los trasladó. Entonces, Ujú. de Paraguay se fueron a México y el padre, como ya había muchas causas iniciadas acá en Argentina, lo que hizo fue pedirle a la jueza argentina que ordenara la inmediata restitución. La jueza saca una orden de restitución y notifica por exhorto a la madre en México. Y la jueza mexicana hace lugar al exhorto y ordena la inmediata restitución de los niños al país. Y ahí se los trae el papá para acá, ¿sí? Entonces, si fuese un caso de, ya vuelvo a decir, de mayor de 16 años, tengo esta posibilidad. Pero bueno, también hay que ver después qué recepción tiene esto en el otro estado cuando no hay tratado que nos vincule. Claro, se entiende. Perfecto. Bueno, Andrea, creo que ha sido bastante claro los tres temas que intentamos desarrollar brevemente. La idea era justamente empezar a hablar sobre derecho internacional privado. En tus derechos, la verdad que no lo hicimos nunca, es la primera vez. Así que bienvenido a este espacio con estas nuevas puntos de vista Bueno, de muchas dentro de lo que gracias. es el derecho y saber que es algo que cotidianamente también nos puede suceder y que hay que estar atenta. Hay medidas para prevenir Hay situaciones. muchísimos casos. Es terrible la cantidad de casos que hay porque, bueno, la gente se traslada permanentemente de un país a otro por Exacto. diferentes motivos. Entonces, ya sea en materia de divorcio, en materia de alimentos, en materia de régimen de comunicación internacional, restitución, eh, hay muchos más casos de lo que la gente cree que hay. Claro, porque no hablamos también del tema del reclamo de alimentos en el caso de haber menores, pero bueno, si querés eso lo dejamos para el nuevo encuentro, porque sí, hay Sí, muchísimas sí, cosas para claro. desarrollar. Así Sí, que la bueno, verdad que sí. muchísimas gracias, Sandre, y nos vemos Muchas en un gracias nuevo espacio. a vos por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos y siempre bienvenidos ustedes por ahí y nosotros por acá intentamos seguir brindando información, sobre todo para que estén atentos, que sepan que hay medidas para prevenir situaciones, que los derechos siempre tienen que estar garantizados y protegidos. Así que, bueno, un placer y buenas tardes. Hasta luego.